Tomamos asientos. Bueno, nos quedamos en la mitad del capítulo 4, que llevaba por título Administradores. ¿Quién no estuvo aquí la semana pasada? ¿Sí? Ok, vamos a dar nomás un resumen así bien rápido de lo que se habló la semana pasada, nomás para que podamos estar todos en la misma página y seguir de ahí. Entonces el autor nos dio un versículo base que se encuentra en 1 Corintios capítulo 4, versículo 1, y dice así, así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Entonces el autor nos describe lo que significa la palabra administración. Y lo que significa la palabra administración, porque él siempre la compara en el griego, pero en este caso básicamente significa lo mismo. Entonces lo que quiere decir, ¿verdad?, era que básicamente se resumía a una persona que tenía la cualidad de autoridad y responsabilidad de algo, ya sea como un mayordomo o un gerente, así como nosotros lo que aquí en los Estados conocemos como a un manejador de una tienda, ¿verdad? Les di el ejemplo, por ejemplo, el manejador de la tienda de Ross. ¿Cuántos van a Ross? ¿verdad? El manejador, el gerente de Ross, no es el dueño de la compañía de Ross. Él es la persona que está encargada de supervisar lo que está sucediendo en la tienda. Él está en cargo de gestionar, manejar, agarrar a los equipos, quién va a trabajar en la mañana, quién va a trabajar en la tarde. Y al fin del día, él es el que es el responsable de dar cuentas al que es el jefe, ¿verdad que sí? Él tiene la responsabilidad de darle cuentas al fin del día. Ok, esto pasó, esto tanto ganamos, hicimos esto, hicimos lo otro. Entonces dice Pablo también que ser administradores, la palabra es un don, ¿verdad? Tenemos un don que él lo define el autor como carisma. Y dice que la carisma de Pablo, ¿va?, era la revelación. O sea, la revelación se le daba a él y él era el que revelaba los misterios, ¿verdad?, de Dios a las personas. Él era el cargado, por eso él iba de ciudad en ciudad en ciudad llevando la revelación con la gente, con los teólogos, porque él tenía ese don que se le había dado, él tenía esa carisma para revelar los misterios de Dios. Entonces, Pablo también más adelante dice de lo que dijo Pedro, que dice en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 10, dice, cada uno ha recibido un don. Entonces, es bien claro que cuando nosotros venimos a Cristo, cada uno de nosotros, Dios nos ha dado un don especial, y como dijo el pastor, y nos ha dado la gracia para empoderarnos para llevar a cabo ese don que ha puesto en nosotros. Recuerdan que yo les pregunté, ¿cuáles saben qué es su don? ¿Sí? ¿Sí pensaron en eso? ¿Sí pensaron qué es el don, qué es la gracia que Dios le ha dado, esa carisma que ustedes tienen para ciertas cosas? ¿Amén? Porque es muy importante que nosotros lo identifiquemos para que podamos usarlo para el reino. Entonces, porque siempre, como dijo el autor, siempre pensamos que un don son nomás aquellas personas que predican, aquellas personas que tocan un instrumento, que cantan, pero no, esos son dones visibles, pero también hay dones que son invisibles, que no, a lo mejor no se proyectan tanto como eso, pero cada uno de nosotros tenemos un don bien especial y específico. Entonces, Pablo dijo, por eso dijo ahí también Pablo dijo, ay de mí, si yo no ministro, yo no predico el evangelio. Para él era algo fuerte porque, como dijo el autor, cuando describe la palabra ay de mí, era como un horror el no cumplir su asignación aquí en la tierra. Porque Dios lo había llamado para un propósito grande, que era revelar, ¿verdad?, los misterios de Dios. Y dijo, ay de mí, si yo no cumplo, ¿verdad?, de mi don. Entonces, esto implicaba que era algo bien serio, porque él entendía que un día iba a estar delante de Dios en el juicio
y Dios le iba a tener que pedir, Dios le iba a pedir cuentas acerca de ese don que Él depositó en la vida de Pablo. Y asimismo nosotros, Dios ha depositado un don especial en cada uno de nosotros que necesitamos administrarlo aquí en la tierra y que un día vamos a estar delante de Dios y Él nos va a pedir cuentas acerca de ese don. Amén. ¿Todos recuerdan? Entonces, Dios nos ha confiado con algo y la razón era por esto. La razón que Dios le va a pedir cuentas era porque, como si se acuerdan, pero dijo, el don que nos ha dado es para ministrarlo, ¿a quién? A otros, no es para nosotros, no es para el beneficio de nosotros, sino que era para otros. Y por causa de eso, si no sabemos administrarlo bien, dice Pablo, sufrirán la pérdida otros. ¿Y se acuerdan cómo dio el ejemplo John Bevere cuando dice que lo invitaron a predicar? Y que porque Dios le habló a su espíritu, le dijo, predica acerca de la trampa de Satanás. Pero como ese libro, esa enseñanza ya era vieja, él quería llevar algo fresco, algo nuevo, y desobedeció. Él predicó lo que él consideró algo fresco. Entonces, como Dios en ese momento dice que el siguiente día él se sentía pésimo, él se sentía ya le había pedido perdón, pero sentía ese peso en su corazón. Y es cuando escuchó la voz de Dios que le dijo, no he quitado eso para que sientas, ¿verdad? El dolor que esta persona, porque había un pastor ahí en esa congregación que necesitaba escuchar ese mensaje. Necesitaba escuchar ese mensaje porque él estaba en un tiempo bien crucial de su vida, que él necesitaba un cambio. Pero porque él quiso predicar algo fresco, no era algo malo, pero no obedeció a Dios, no supo ministrar bien el don de Dios en ese momento. Entonces hubo una pérdida, ¿verdad? Y entonces nos habla el autor, hay que saber usar bien nuestro don. Como les dije, no necesariamente las personas que están ahí arriba. Hay gente que tienen el don de fácilmente emprender una conversación con gente que no conocen afuera, o tienen la habilidad de poder hablar con cualquier persona, pero aquí está el detalle. Si no lo sabemos usar bien, ¿qué es lo que sale de su boca? ¿Sale chisme? ¿Sale puras quejas? ¿Qué es lo que sale? En vez de salir palabra de vida, salen, ahora sí, lo que no debe salir de la boca, y es donde la gente sufre, porque en vez de, ¿qué tal si esta persona necesita un mensaje en ese momento? Y no sabemos administrar nuestro don porque nos llevamos por nuestras emociones, así como dijo aquí el autor cuando nos da el ejemplo de Moisés. Y cómo nos lo puso, el pastor viene en claro, Moisés era una persona que estuvo conectado con Dios, una persona que me imagino que todos los días él se ponía de rodillas, platicaba con Dios, Dios le revelaba las instrucciones que tenía que escuchar su pueblo. Solo era una persona que estaba conectada con Dios, pero en un momento de emoción, en vez de él hablarle a la piedra, le pegó. Y por consecuencia, él no pudo entrar a la tierra prometida. Muchos dijéramos, pero Moisés hizo tantas cosas, él trajo a un pueblo por todo un desierto, él manejó todo un pueblo de Israel por 40 años y sin embargo así no pudo entrar a la tierra prometida. Y eso nos habla a nosotros en esta noche. Por no saber administrar bien un don, el don que Dios nos ha dado, sea que podamos quedar fuera del reino de Dios. Entonces en esta tarde vamos a continuar. Y nos quedamos para los que tienen su libro, en la página 65, donde habla acerca de dones eternos que no son obvios. Para los que están escribiendo, dones eternos que no son obvios. ¿Sí? Dice aquí el autor, recordemos un poquito acerca de las palabras de Pedro. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores. Entonces lo que nos está dejando saber este versículo es que se espera de nosotros
que ministremos, usemos ese don para el bien de la multitud, la bien del pueblo, de la gente que nos rodea. Se espera que se use, que ministremos ese don. Eso nos habla porque muchas veces lo tomamos como muy ligero, vamos a suponer, porque creemos que los que tienen que ministrar el don son los que están arriba y no nosotros los que estamos a veces acá abajo. Y el autor nos está llevando a esto, a los dones que no son obvios. Todos se nos espera de nosotros que ministremos ese don. Entonces nos dice ahí el autor lo que significa la palabra ministrar, que viene del griego que se dice diaconeo. Y dice que la palabra diaconeo del hebreo, que es la palabra ministrar, se define como servir, esperar, pero en el énfasis más que es en la obra que hay que hacer. La obra que hay que hacer, se lo repito una vez más, es servir, esperar y con el énfasis en la obra que hay que hacer. Entonces dice el autor, debemos mantener una actitud de servicio con nuestros dones. Necesitamos tener una actitud de servicio. ¿Cuántos tenemos actitud de servicio todo el tiempo? Creo que no la mayoría. Pero aquí el autor nos está retando y nos está diciendo que nosotros siempre tenemos que tener esa actitud de servicio. Donde quiera que estemos, no tiene que ser aquí en la iglesia. Él nos está hablando aún afuera de la iglesia. Donde estamos, cuando estamos con alguien, ¿qué es nuestra postura? Nuestra postura es de servir o de no servir. Porque me conviene o no me conviene. Él nos está hablando y retando que cada día, donde quiera que estemos, nuestro deber es tener una actitud de servicio. Obvio con nuestros dones, dice. Ahora sigue diciendo, porque los dones se nos fueron dados gratuitamente y debemos de usar estos dones de buena gana, con el propósito de edificar la vida de otros. Dice, usarlo de buena gana. Entonces, aquí el autor nos está diciendo también, dice, tenemos que ministrar los dones que se nos han dado, que se nos han confiado los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y nos dice que es la palabra multiforme, ¿verdad? Y aquí nos dice lo que significa, dice varios tipos. Entonces él dice, tuviéramos que hacer muchas, o sea, no pudiera enumerarlas, dice, para ver los varios de tipos, o sea, los varios de dones que cada uno de nosotros podemos tener, que a lo mejor no son tan obvios. Entonces dice, pero, dice, algunos de los dones son obvios en su conexión con la edificación del reino. Y dice, hay unos que sí se pueden ver, y lo dice, pero hay muchos que sería un reto identificarlos, ¿verdad? Entonces él va y dice lo siguiente, nos da un testimonio. Dice que hace tiempo, este pastor dice, vi a un pastor y en una conversación que escuché de él, él estaba hablando acerca de un miembro de su iglesia, que era un doctor, y dice que era un médico. Entonces dice que cuando ellos tienen un evento anual, así muy grande, masivo, y que ese día él vio a este médico poniendo los folletitos en las sillas. Y que cuando él lo vio, le dijo, hey, ¿qué estás haciendo? Dice, nosotros tenemos a un equipo, a gente para que hagan esa función, dice. Y entonces dice que el médico le dice que lo corrigió de una manera muy educada, pero firme. Dice que le dijo, dejo mi consulta médica cada año para estar en esta conferencia. Y fíjense lo siguiente que le dijo, es la manera que más valoro del año porque puedo hacer algo para edificar el reino de Dios. Entonces creo que este pastor lo estaba diciendo en una forma como que, wow, miren a este médico, él está dejando su consulta, está dejando todo para venir y poner folletitos en las sillas.
Entonces, pero dice John Bevere, dijo, cuando yo escuché esto, me di cuenta que este pastor o esta persona no había unido los puntos. Dice, porque dijo, él estaba poniendo el valor de su don en poner los folletitos y no en lo que él había sido asignado, que era un médico. Entonces él pensaba que estaba edificando el reino por hacer esa obra, pero dice, sin embargo, dice, este hombre, este médico, no es tan distinto a Stan. ¿Se acuerdan de Stan del primer capítulo? ¿Sí? Dice, entonces él no es tan distinto a él. Dice, ¿por qué? Dice, porque ¿qué ocurriera si no hubiera médicos en la vida? Dice, muchos de los ministros que Dios los usa de una manera tan poderosa, que tienen una unción tan fuerte, dice, se nos irían antes de tiempo, porque no hubiera nadie que los pudiera curar, ¿verdad? Entonces dice él, dice, entonces este médico, ¿verdad? No había hecho la conexión. Dice, ¿por qué? Dice, les voy a dar una ilustración, dice, para que podamos entender. Dice, imagínense esto. Dice, imagínense que un médico, venga una ama de casa que no trabaja afuera, entonces dice él, ¿qué tal si este hombre sí la atiende y esta mujer se recupera, es sanada? Dice, entonces ella va a poder irse a su casa. Dice, cuando ella va a su casa, ella va a poder educar a su hijo, a sus hijos, de una manera piadosa, con sabiduría. Dice, dice, entonces su hija, dice, que tiene el don de la innovación, dice, su mamá la va a animar para que ella va creciendo, dice, se meta a la escuela, dice, y luego cuando esta muchacha llega a la escuela, ella va a emprender una carrera en la universidad de computación. Dice, entonces ella cuando se gradúe va a empezar a trabajar en una empresa, ¿verdad? Donde va a poder ella desarrollar sus habilidades creando un software, lo que se llama un software donde pueden usar la computadora y hacer el trabajo más fácil. Dice, entonces esta hija dice, con ese don, dice, se va a inventar esto y dice, este diseño de modo de comunicación que va a ser mucho más eficaz. Dice, entonces va a haber otra persona con un don para que pueda, en el departamento de publicidad. Entonces esta persona va a agarrar su software y esta persona, como está en la publicidad, lo va a poder expandir aún mucho más a gente, a clientes con potencial para que puedan agarrar este nuevo paquete de este software. Entonces dice, y uno de los minoristas, dice, una empresa dirigida por una mujer con don de negocios va a seleccionar este producto y luego esta persona lo va a mandar a las tiendas de ventas y dice, y cuando están en las tiendas de ventas va a haber un ministerio que necesita este tipo de software. Dice que lo van a utilizar para discipular a todas las naciones del mundo. Entonces dice, cuando este ministerio agarre este software, dice, van a poder, como resultado, dice, este ministerio ahora tiene la capacidad de impactar con más eficacia a pastores, a líderes globalmente. Entonces dice el autor, dice, imagínense cuando este médico llegue al cielo, Dios le va a decir, le va a enseñar a este médico, dice, cómo él trató a una ama de casa y por causa de esa, él llegó a multitudes, a todas las naciones en todo el mundo. Y él va a preguntarse, pero ¿cómo? ¿Cómo es que yo llegué si yo nunca salí de mi país? Va a decir. Dice, porque tú por tu don que tú tienes, tú sanaste a esta ama de casa, ella pudo, ¿verdad?, animar a su hija que fuera a la universidad, su hija pudo crear este software y este software le ayudó a un ministerio globalmente ministrar a líderes, a pastores y alcanzaron a mucha gente. Entonces cuando yo vi esto dije, wow, sí es cierto, a veces muchas de las veces no nos damos cuenta hasta dónde puede llegar nuestro servicio.
Este hombre a lo mejor no vio las multitudes, pero por lo que hizo impactó a una multitud, a todo el mundo. Y yo me recordaba mucho, no sé si ustedes recuerdan al hermano Tony, el que hacía la de Soccer League, la Christian Soccer League, que nos invita. Y yo recuerdo que él a veces me invitaba para ir a predicar. Y cada vez que lo veíamos, que venía aquí a la iglesia, siempre, pues, yo y Priscila nos reuníamos porque decía, hey, su video ya está allá hasta Colombia, y hasta Argentina, y nos daba risa porque, pues, no, o sea, como que no nos caía la ciudad del 20, ¿va? Porque cuando nos invitaba, pues, los muchachos de ahí estaban así sentados y ellos, pues, estaban ya cansados, ya habían jugado un juego y uno le está ahí predicando, pero él grababa los videos y los transmitía live. Entonces, cuando yo estaba viendo esto, el Espíritu Santo me recordó porque me dijo, tú no te dabas cuenta que cuando tú fuiste, tú dices tu testimonio, dijo, y tú no sabes la gente que fue sanada. Y yo me quedé, wow. Y yo dije, sí, cierto, muchas de las veces nosotros como que no nos cae el 20, ¿verdad? De cuando nosotros sabemos administrar nuestro don. Este hombre, el hermano Tony, yo digo que cuando él, ahora que, porque él ya murió, y yo sé con todo mi corazón que él cuando llegó al cielo, el Señor le dijo, tú impactaste a muchas naciones. A lo mejor él nunca fue a Colombia, él nunca fue a Venezuela o a Argentina o lo que sea, pero porque él, su don, a lo mejor el soccer era su pretexto, pero el grabar las predicaciones y transmitirlas live, nadie le pidió eso. No sabemos qué tanta gente impactó por todo el mundo. Con toda la gente que se puso ahí, predicó, dio su testimonio, porque varias veces fui yo y di mi testimonio. Entonces digo, es cierto cómo hay una cadena de reacción cuando nosotros somos fiel, como dice el autor, cuando nosotros somos fiel al don. Porque cuando nosotros somos fiel, aprendimos que la palabra fiel es multiplicación. Cuando tú eres fiel a tu don, tú multiplicas el poder de Dios. A lo mejor no lo puedes ver aquí, no podemos ver la gente que fue sana aquí, pero allá sucedió. Hubo multiplicación. Me está acordando de antes, bueno, hace como más de 30 años, ¿verdad? Que cuando me convertí al Señor, yo tenía la costumbre de hacer cassettes, así con mi guitarra y cantar. Entonces ponía palabra de Dios también. Hablaba la palabra de Dios y luego cantaba una alabanza. Y luego hablaba la palabra de Dios y luego cantaba otra alabanza. Y había una hermana que venía de Zacatecas, ya tenía su papá, y decía que el papá nunca quería escuchar el evangelio, rechazaba a los hermanos y a todo el mundo. Y dice que cuando fue para Zacatecas se llevó el cassette que yo le regalé. Y dice que cuando oía a su papá cuando estaba encerrado en el cuarto, que se la pasaba llorando en el cuarto. Mientras yo quizás estaba dormido, yo no sé. Cómo impactaba la alabanza y cómo impactaba la palabra de Dios ahí en su quizás soledad o en su tristeza que él pasaba, lo que sea, pero cómo la palabra de Dios y a la vez la alabanza tocaba su corazón. Y eso es para como dar su testimonio, porque si Dios nos llena con su presencia y no compartimos con los demás, pues Dios nos va a demandar la sangre de las personas que mueren. Porque en este caminar han muerto muchas personas que yo conocí, tanto hombres como mujeres. Pero Dios me dio el tiempo para hablarles de Cristo, de la salvación. Entonces cuando muere esa persona, pues dice el Señor, yo no voy a demandar esa sangre de ti porque tú le hablaste. Sí. Tú compartiste el Evangelio. Porque es el deber de la atalaya. Hablarle al justo, hablarle al santo, al que no es santo, hablarle al impío, hablarle al pecador. Entonces todo eso es bueno, porque no es porque si queremos, es un mandato de Dios. Ajá. Amén. Amén. Sí. Amén. Sí, sí. Recordaba lo que decía la pastora cuando estuvo en un servicio de oración. Decía, es que el diablo nos tiene tapados los labios. Sí. Y es importante que hablemos de nuestro testimonio, porque es como una cadena que va a decir la otra. Exacto. La hermana que testificó que Dios la sanó de ataques epilépticos.
Ajá. A mí me benefició, pero si se queda sentada la hermana, Sí. pues, como tú dices, es una cadena de que Dios espera Ajá. que operemos bien nuestros dones. Exactamente, sí, porque no sabemos el alcance que tiene, o sea, como dijo el autor, ¿verdad? O sea, por él irse por su emoción, dio otro mensaje sin saber que las personas que estaban ahí necesitaban oír ese mensaje de la trampa de Satanás. Entonces, muchas de las veces, ¿cuántas veces Dios no nos habla y nosotros no nos quedamos callados? ¿No? Dios dice, hey, ve, dile a esta persona esto, ve, habla esto. Y no, nosotros, no, mejor no. Y el que sufre no es nosotros, sino es la otra persona. Porque no confiamos primeramente en Dios y no sabemos ser buenos administradores de ese don que Dios nos ha dado. Entonces dice el autor, dice, yo sé que cuando este hombre llegue al cielo, dice, Dios le va a decir, por la manera que tú te condujiste, dice, muchas personas fueron salvas y se fueron fortalecidas. Y probablemente le va a decir, porque trabajaste de buena gana en tu consulta médica, como si estuvieras trabajando para el Señor y no para los hombres. Y digo, es cierto, o sea, en todo lo que hagamos nosotros, en todo, no importa, porque les vuelvo a decir, el autor nos está diciendo no dentro de la iglesia, sino fuera, donde trabajen, donde estén ustedes, donde es su oficio, que siempre lo hagan de buena manera, no como si es para la gente, sino como para Dios. Dice, porque es ahí donde podemos ver el fruto, porque es evidente ahí donde se puede ver el fruto cuando uno hace las cosas como para Dios. Y es cierto, porque me ha tocado a veces que dice la gente, ¿verdad? Ustedes hacen un buen trabajo, hacen bien limpio, y yo los veo y ustedes no tienen música mundana, no tienen botellas de cerveza allí, y se siente bien, se siente un ambiente diferente. Y es para que en ese momento nosotros pudiéramos decir, oh, ¿sabe qué? Sí, porque nosotros creemos en Dios y esto, y miren, darle el plan de salvación. Pero cuando uno trabaja y dice, o sea, lo hace de buena gana, como dice aquí el autor, dice, sabiendo que no es para la gente, sino como para Dios. Dios es el que abre ahí las puertas, hasta uno ya no tiene que andar ni tocando puerta, ahí la gente se le acerca a uno y nosotros podemos dar el plan de salvación, hermano. ¿Tenía una? Es que si hay algo que conquista el corazón de ellos, hermano, a lo mejor el doctor no hizo mucho por esa mujer, pero fue de bendición para muchas personas. Y a veces el no saber o el no querer escuchar la voz de Dios, nos va a traer consecuencias en el futuro. Amén, así es. Entonces dice, de hecho, eso es lo que iba, apenas dice aquí el libro, dice, muchos fueron impactados, le va a decir Dios a este médico, muchos fueron impactados gracias a tu obediencia. Gracias a tu obediencia. ¿Sí, hermano? En 1 Corintios 3, dice, en el versículo 5, dice que es pues Pablo y que es Apolo, servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo ni el que riega, sino que Dios da el crecimiento, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Amén. Sí, nos está hablando de una cadena ahí va. Uno hace una parte, otro hace otro, pero al fin de Dios es el que va a recompensar a cada uno de nosotros. Entonces dice Oye, la... Jonah, dígame. yo creo que también es muy importante recalcar esto, porque hablamos de que si no multiplicamos, pues no vamos a bendecir a los otros, pero también si no multiplicamos, nosotros vamos a perder. Sí. Sí, y eso es bien importante porque a veces no trabajamos para el reino, porque no nos damos cuenta que vamos a sufrir pérdida. Y esa pérdida, porque cuando el apóstol Pablo dice, ay de mí, la palabra ay es un ayo. Sí, y la ley fue quitada porque era un ayo, porque la ley señalaba el pecado y el que no cumplía moría. Entonces, haz de cuenta que estamos
bajo la gracia que nos empodera para cumplir el propósito de Dios, pero si no lo cumplimos, hay un ay, porque entonces si no cumplimos no vamos a dar fruto, y si no damos fruto, pues entonces vamos a sufrir pérdida, porque dice que vamos a hacer árbol que no da fruto va a ser cortado. Entonces sí es bien importante que nosotros recapitulemos y nos demos cuenta, porque puede ser que piensemos que yo estoy cómodo, estoy bien, porque no nos damos cuenta que vamos a sufrir pérdida. Porque a nadie le gusta perder. Pero no sé, sí necesitamos entender esto. Sí. Que necesitamos trabajar para el reino. Y ¿No ahorita trabajamos? Ajá. Y ahorita que dice usted eso, pastor, recuerdo, o sea, estaba viendo ahora un video, o sea, que dice, no nos olvidemos que nosotros estamos en una misión. Dice, vamos en un barco. Dice, es como si vamos en un barco y hay gente que está alrededor de nosotros y se están ahogando. Dice, nosotros somos los que los estamos rescatando. Dice, pero cuando se nos olvidó o cuando nos pasamos de esa función, ahora estar en un barco, pero viendo hacia una playa y nomás disfrutando. Y muchas veces es lo que pensamos, como decía el pastor, pensamos que nomás venir a la iglesia es lo todo. Venimos, cantamos, adoramos y se acabó. Pero se nos olvida que tenemos que estar trabajando, multiplicando. Ricky, Sí, nomás para yo lo que dijo el pastor, como yo leí el capítulo 6, como el contexto de lo que estamos hablando, sí que lo hagamos, nos va a decir el doctor que lo hagamos con entusiasmo, no solamente que lo hagamos con entusiasmo, porque viene la palabra ethos, que significa tener a Dios dentro de nosotros, y sacamos de su presencia para hacer las cosas con entusiasmo. Entonces nos va a ir comprometiendo aún más el amor. sí, wow. Así es. Yo sé que está fuerte, hermanos, pero vamos aprendiendo. Dice aquí el autor en el libro, dice, realmente la Biblia defiende esta idea. Y dice, vayan a Colosenses capítulo 3, versículo 23 al 24. Y dice así, dice, trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Ahí nos está diciendo bien clarito. Dice, recuerden que el Señor los recompensará, así como estaba diciendo el hermano también. Aquí nos dice bien claro que trabajemos de buena gana, como si fuera para el Señor y no para la gente, y tendremos nuestra recompensa. Entonces, podemos ver que hay una conexión. Cuando vemos esto, que hay una reacción de cadena. Cuando nosotros hacemos nuestra parte, nuestra función, todo lo demás va cayendo en lugar. Y dice el autor, dice, regresemos a la historia ahora sí real de mi amigo, dice, del médico, del pastor que estaba diciendo acerca del médico, que ponía los folletos en el Congreso, eso, dice, ¿qué pasaría si el médico se harta de sentirse realizado solamente una semana al año? Porque es lo que dijo él, dijo que en esa semana era cuando él se sentía más feliz o lo que sea por hacer esa función. Dice, por supuesto, dice, le falta de satisfacción esta impulsada por la ignorancia de la importancia de su don. O sea, él tenía la ignorancia de la importancia que era su don, que era ser un médico. Porque como vimos en esa ilustración, o sea, cómo él puede tener mucho impacto en lo que él hace. O sea, como lo dijo, va curando a esta ama de casa, y esa ama de casa pudo, ella ahora sí, como quien dice, animar a su hija para que ella un día fuera a la universidad y por lo tanto impactar todo un mundo. Entonces dice él, es muy posible que finalmente este médico abandonara su campo porque él va a estar buscando algo más. Dice, supongamos que él acepta un puesto en la iglesia enseñando o desarrollando un temario, dando clases de discipulado. Dice, ¿qué sucedería en el tribunal de Cristo? ¿Recibiría una recompensa mayor por haber dejado el don que se le confió? Y digo, wow, o sea, él piensa que a lo mejor está haciendo algo bueno, pero sin embargo está haciendo lo opuesto, está afectando el reino de Dios. Entonces es algo que nosotros siempre tenemos que, dice el autor, dice, con frecuencia yo he visto esto, dice, he visto cómo hay
personas que batallan porque se han decidido entrar al ministerio por completo, dice, por no reconocer sus dones que pueden desarrollar en lugares fuera del entorno de la iglesia. Y por eso yo les decía, no es solamente la iglesia, sino cada uno tiene un don que podemos realizar fuera para el reino de Dios. Dice el autor, pero se necesita que lo revele para que usted lo pueda usar, para que el reino de Dios crezca, porque como dijo el pastor, qué malo sería que un día lleguemos allá al reino de los cielos y Dios nos pida cuentas y no podremos decirle, Señor, es que yo hice esto, yo hice esto, pero no. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque dice ahí el autor, dice, el Señor, Él planificó todo, Él diseñó todo y nos diseñó a cada uno de nosotros tenemos una asignación. Y dice, es muy posible que no reconozcamos las conexiones de nuestra obediencia con el éxito hasta que finalmente estemos delante de Jesús en el tribunal de Cristo. Por eso siempre tenemos que trabajar como si es para Dios y no para la gente. Porque yo digo que hasta que estemos ahí nos vamos a dar ahora sí cuenta del impacto que nuestro servicio de buena gana tuvo aquí en la tierra. Y dice el autor ahí en Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 25, dice Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 25 dice Pablo, dice, sucede igual con las buenas obras, aunque no se conozcan al principio, finalmente serán reconocidas. Solamente para resumir lo que estamos hablando. Dice, el autor dice, por lo tanto, ya sea que su don sea evidente o no, su mandato es, como dice en 1 Corintios capítulo 7, versículo 17, y como Dios llamó a cada uno, así se haga. Amén. Oye, Jonah, Dígame. se me viene a la mente porque el apóstol Pedro enseña que si alguien ministra, o sea, si alguien sirve, si alguien ministra, ministre conforme a la medida del don que le ha sido suministrado. Sí. Sí, o sea, todos tenemos una medida que tenemos que suministrar. Entonces, si no ministramos conforme a esa medida, Ajá. ¿sí? Entonces estamos como un estándar abajo. Por eso es importante, todos, ya vimos desde las primeras clases que todos tenemos talentos y dones. Ajá. Sí, pero también el escritor hizo un énfasis, que usted y nosotros podemos trabajar el talento para el reino de los cielos, que es para lo que se nos dio, o para nuestro beneficio, o simplemente ignorarlo. Entonces el compromiso de nosotros es trabajarlo para el reino. Uh-huh. Pero hay mucha gente que tiene talentos y los trabaja para su beneficio, Sí. pero no para el reino. Entonces quiere decir que él no está acumulando obras en el cielo, porque dice la Biblia que Dios hace memoria de nuestras obras, es lo único que nos vamos a llevar. Sí. Sí, pero entonces, ¿qué diríamos? Porque hay los dones de servicio, hay el don de dar. Ajá. ¿Qué diríamos entonces, por ejemplo, nosotros, si ignoramos, por ejemplo, hablando del dinero? Porque el escritor pone el ejemplo desde el primer capítulo de su amigo, el millonario, ¿no? Uh-huh. Que él lo aconsejó que siguiera colaborando para el reino de los cielos. Sí. Me viene a la mente hace años, dijo un varón, dijo, porque estábamos pidiendo para los varones, no me acuerdo para qué, dijo que ya te vacunaron. ¿Sí? ¿Y usted sabe para qué son las vacunas? Pues son un antivirus, ¿no? Pero se usa un lenguaje así como que ya te sablearon, ya te vacunaron. Entonces, yo mi mente viajó inmediatamente a la naturaleza. Los árboles son podados, no para que se sequen, sino para que crezcan más fuertes y den más fruto. Entonces, el apóstol Pablo escribe a los Filipenses, capítulo 4, versículo 17. Me encanta ese texto porque a mí me despertó y me abrió mucho el entendimiento. Y dice el apóstol Pablo, yo no es que busque dádivas, sino que busco fruto para que abunde. ¿Para dónde? Para vuestra cuenta. Entonces, si nosotros no trabajamos nuestro talento, ¿qué es lo que va a abundar en nuestra cuenta? No solamente estoy hablando de dinero, estoy tratando de que ese texto lo entendamos
Sí, porque a veces nosotros no entendemos que Dios multiplica nuestra fidelidad en todas las áreas. Porque es lo que compartió el hermano en la lección pasada, que la fidelidad multiplica. Sí, y a veces digo yo, no entendemos precisamente lo que estamos ahorita en este tema, sí, que sí es de gran relevancia e importancia para nuestra vida en todas las áreas. Y yo tengo un talento. A mí me encantó la biografía del dueño del Chick-fil-A, Ajá. colaborador del reino con todo su dinero, Sí. pero aparte con su talento de maestro está en la dominical enseñándole a los adolescentes. Sí, o sea, es un colaborador en toda la extensión y nosotros a veces minimizamos nuestro talento. Sí. Por eso no lo multiplicamos, porque lo minimizamos, o sea, creemos que no es importante. Y todos los talentos para el reino son importantes. Sí. Por eso nos los dio Dios. Sí. Entonces, nuestro trabajo es multiplicarlo. Que Dios nos dé la sabiduría, ¿no? Porque ya tenemos la gracia, o sea, el empoderamiento para hacerlo. Ajá. Pero sí que veamos, que nos impactemos con esta enseñanza, porque desde ahí comienza. Si no somos impactados, ¿verdad que nosotros nos movemos en las áreas que somos impactados? Si nos impacta una película, ¿qué hacemos? Oh, estuvo bien chidota la película, que todo el otro. ¿Por qué gritan los jugadores allá ¡gol? Porque están impactados. Entonces nosotros tenemos que entender que esta enseñanza debe de impactar nuestro corazón, como decía Risky. ¿Para qué? Pues para poder motivarnos y trabajar, porque estamos trabajando para el dueño de nuestra vida. Sí. Amén. Entonces hay que impactarnos, varones y balones, esta noche, en el nombre de Jesús. Ahorita, como usted decía, pastora, dice que nosotros podemos dar el don para, o sea, para el reino de Dios o para nuestro beneficio. Me acuerdo que dijo Marcos Brunero una vez, dijo, lo peor que un cristiano puede pasar es ser exitoso en lo que Dios no le ha llamado a ser. Entonces, está poderoso eso. Entonces, sí, realmente ver qué es el don, para qué Dios nos ha llamado y trabajarlo y edificarlo y ministrarlo para el reino de Dios. Ricky, yo sé que Sí, a mí me impactó mucho como, ¿qué pasaría si el doctor decía, dejo mi trabajo, mi oficio y me voy a dar clases a la iglesia? Y dice el doctor, es como el peligro de no reconocer la conexión que tenemos. Y el autor hizo un buen trabajo porque desde el capítulo 1 yo lo puse para memorizármelo, dice que el plan original de Dios abarca cada momento de nuestras vidas, y el doctor decía, no, pues es que eso no va con el reino de los cielos. sí. Esto, poniendo folletitos, Eso sí. cada momento con el plan de Dios abarca cada momento, y eso me ayudó desde el capítulo 1 como cristiano para ser mejor trabajador, para ser mejor esposo, para ser mejor todo, porque todo embarca cada área. A lo mejor ese es el plan de Dios en mi vida y yo me quiero salir de ahí. Sí. Sí, sí. A lo mejor muchos se preguntan, no, yo no sé por qué estoy en ese trabajo o por qué estoy en esta, o sea, estudiando esta carrera o lo que sea, pero Dios sí sabe y Él nos ha asignado a cada uno de nosotros. Como por ejemplo, yo tengo pues, una pregunta, o no sé si es pregunta, pero por ejemplo, pues uno que llegas a reconocer tu don, estás sirviendo al Señor, estás bien con Dios, y de repente pues te desvías, ¿verdad?, de tus planes de Dios, y luego te entra como una convicción, ¿verdad?, de que si le estás regando con Dios y no estás haciendo bien las cosas, pues Dios también es un Dios, pues que, pues aparte de ser un Dios todo muy bueno y todo poderoso, ¿verdad?, pues también es un Dios que castiga, pues, ¿sí me entiendes? Ajá. Y más o menos a mí, pues en ese aspecto a veces me entra una convicción como que de miedo ante Dios de no hacer las cosas como Él me lo pide, y pues de que me toque como un castigo pues fuerte, ¿verdad?, o algo así. Sabiendo de que pues sí Moisés, ¿verdad?, que hizo todo lo que hizo. ¿Sí me entiende más o menos? Uh-huh. A lo que esa es mi pregunta. Sí, Bueno, es pregunta, ¿verdad? Es más o menos como, pues más o menos como a veces. sí. Te bloqueas de seguir tu camino con Dios, pues por tus convicciones de la vida, bueno, pues a lo mejor Dios te perdonó y todo, y tuviste tu encuentro y todo, pero a veces yo creo que pues el diablo te ataca con pensamientos o cosas así. Sí, o sea, el trabajo del enemigo es siempre desviarnos, entonces, pero creo que Dios siempre en su misericordia siempre nos va a querer
alinear, nos va a poner a la gente adecuada, correcta, para una vez más alinearnos al plan que Él tiene para tu vida en ese caso. Planes de bien. Pensé que alguien había alzado su mano, pero bueno. Yo siempre la otra vez lo dije y lo vuelvo a decir. Sé que te desviaste a lo mejor en tu plan, pero Dios, como dije la otra vez, Dios puede redimir el tiempo. La cosa es de que tú a veces en tu mente, Satanás se puede a trabajar y dice, no, pero sí se puede. La cosa es nomás empezar de hoy en adelante, y porque el propósito que Dios tiene en tu vida, Dios lo va a hacer, nada más de que tienes que empezar en el proceso a caminar. Claro que sí, está bueno, eso es lo que dice Gabriel. Dios remide el tiempo. Entonces, solamente confiar y una vez alinearte con Él, y Él va a poner los planes correctos en tu vida. Continuamos aquí, dice el autor, dice, la motivación es crucial, de lo que estamos hablando, dice, 1 Corintios capítulo 9, versículo 16 al 17, dice, aquí a Pablo hablando, dice, porque me es impuesta necesidad, dice, y ay de mí si no anunciaría el evangelio, por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Amén, dice eso. Entonces dice aquí el autor, es importante destacar esta palabra, ¿verdad? Que vemos aquí, dice recompensa, dice que está relacionada directamente con nuestra buena voluntad. Al fin del día, lo que no sé quién dijo, me que era Alberto, dice la actitud. La actitud, eso es lo más importante. ¿Cómo hacemos, verdad? ¿Cómo administramos el don? ¿Con qué actitud lo hacemos? ¿Lo hacemos de buena manera o de mala manera? O si como dice el autor, o lo hacemos de una manera egoísta o de una manera desinteresada. Y nos da aquí unos ejemplos, porque dice, la persona que lo haga de la manera egoísta, obviamente no va a tener recompensa. Y de aquí nos dice una persona que lo hace con una buena actitud desinteresada, es aquella persona que dice, qué privilegio es servir a otros con las habilidades que he recibido. Qué privilegio es estar aquí en esta clase, en esta tarde, o en clase tras clase aprendiendo. O sea, qué privilegio es cuando nosotros nos sentimos, oh, qué privilegio es estar aquí, y no es, ay, es miércoles y tengo que venir. ¿Ya? Entonces eso nos habla. Si usted se sienta así, tenemos que esta noche, como dice el pastor, cambiar nuestro chip. Porque si para usted no es un privilegio venir aquí el miércoles, mire, yo les voy a contar de volada que vi eso, me acordé, yo ya casi por un año o más, o casi los 2 años, yo no podía estar aquí los miércoles, trabajaba en un lugar, y cuando a veces se cancelaba en el lugar ese, el trabajo, pues yo me venía aquí los miércoles, y cada vez que yo venía, y decía, híjole, o sea, yo salía y decía, Señor, o sea, yo deseo estar allí, o sea, Él sabía mi corazón, porque yo llegaba y miraba las lecciones que se estaban dando y saber que no iba a poder estar el siguiente miércoles. Y cada vez así que se cancela, yo me venía. Y hasta el último que le dije, Señor, no, yo la verdad prefiero estar aquí, porque yo sé que mi vida es más edificada estando aquí en este lugar. Entonces para mí sí es un privilegio estar aquí los miércoles, y debe de ser para cada uno de nosotros. Y dice el autor, dice, pero una persona que es egoísta, dice dentro de él, ¿qué puedo obtener yo de mi habilidad? Y lo dice, la persona desinteresada dice, ¿qué puedo hacer? Pero dice, ¿qué puedo hacer yo por ti? ¿Verdad? O sea, una persona que está desinteresada, se puede preguntar, ¿qué puedo hacer yo por ti? Esa gente que siempre está dispuesta a hacer algo por uno y no está viendo, o sea, cómo puede sacar beneficio
¿verdad? Una persona que es egoísta siempre está viendo cómo puede sacar un beneficio. O sea, ahora sí como dicen, a veces no da un paso sin guarache, ¿verdad? Entonces, es cierto, o sea, hay gente que si ven como que, híjole, pues sí, te voy a tener que ayudar, pero pues no, pues tan siquiera ya dame un adelanto, ¿no? Del dinero, no sé. O sea, dame para la gas y no sabemos hacer un favor, no sabemos tener esa actitud de servir, porque sabemos que al fin del día Dios es el que nos recompensa. O sea, nosotros no sabemos si lo que estamos haciendo va a ser de buen beneficio para esa familia y al fin del día la recompensa va a ser mayor para nosotros. Hermano Pancho, ¿tiene? Lo tengo desde hace tiempo, yo con un pensamiento, por ejemplo, sí, en clases pasadas hemos hablado mucho sí, de la visión que hay en la iglesia. Sí. Y todos sabemos la visión que tienen los siervos. Y ahorita que estamos hablando de los talentos, aquí habemos a lo mejor está fuera de contexto, pero habemos muchos que tenemos varios talentos, ¿sí? De pintar, poner tallo, X. Sí, sí. Y por lo regular, o yo hasta ahorita no sé de muchos, que vayamos con el pastor a poner nuestro talento. Hay mucho trabajo, y el pastor nunca nos lo va a pedir. ¿Y cuántos hemos puesto nuestro talento? Decir con el pastor, ¿sabe qué, pastor? Yo puedo ayudarle a pintar, yo puedo ayudarle a esto, si no sé hacer nada, yo puedo ayudarle a limpiar cuando andan trabajando. Yo creo que ahí también Claro. es poner nuestro talento a la obra de Dios. Sí, claro que sí, porque no nos damos cuenta lo que estamos haciendo es para edificar esta casa y las personas que van a entrar a esta casa. Entonces sí es cierto, o sea, yo creo que esta noche podemos... A ver, acá está comentando. ¿Mande? Mire, el hermano Sáenz, el año pasado 2 o 3 veces estuvo invitando a la limpieza de la yarda de afuera, que crece mucho la hierba. Y no le respondieron. Y no le respondieron, creo yo, por lo mismo, porque cada quien está interesado en su propio yo, no en el reino de Dios. Porque esta casa no es mía, es de Dios. Yo no me la puedo acabar a mordidas. ¿Sí? Y esta casa aquí se va a quedar. Sí, porque mi propósito es trabajar para el reino, para irme al cielo. No me voy a quedar. Y más ahorita que Cristo está a las puertas. Sí, pero volvemos a lo mismo. Para empezar, la gente que no trabaja es porque no siente que esta es su casa. Porque para mí, esta es mi segunda casa. Y todos, yo creo que en nuestra casa queremos tratar de tenerla lo mejor que se pueda. Sí, pero para esta casa no. ¿Por qué? ¿Porque no la consideran su casa o por qué? Sí. Y simplemente pasó como bueno, no venir a hacer algo, pero el simplemente hecho de venir y ver una basura, una botella en el piso, recogerla porque es nuestra casa, o sea, ese servicio, y a veces no hacemos ni eso. Ajá. Sí. Es más de decir que cuando yo primero venía a la iglesia, pusieron unas rayas allá afuera en la tierra. Yo dije, wow, aquí andaban unos varones trabajando. Uno piensa que las personas que hicieron eso los pasaron por salido, pero la gente sí se da cuenta. Y sí es importante venir a trabajar a la casa de Dios. Claro que sí. Sí, pues el impacto que tenemos va. Fíjate, vino el hijo de la hermana Lupita. No está aquí muy seguido, viene los domingos, no hace mucho ruido, pero él ya es la segunda vez que nos pinta las rayas del estacionamiento. Wow. Sí, Dios lo bendiga. Entonces, yo creo que a veces nosotros nos acostumbramos, ¿no? Porque tampoco quiero cargarles la viga, es que uno a veces te acostumbra.
Yo entiendo que a veces nos acostumbramos, cuando uno se acostumbra, pues no echa de ver. Ujú. Porque si yo que aquí me la paso, a veces me regaña mi señora, que mire que el baño, que no te fijas, que lo... Se acostumbra uno. Pero bueno, pues aprovecho este momento que Panchito abrió la puerta, ¿verdad? Para Sí. contarla. Sí, Ya quedó sí, marcado. sí. Bueno, continuamos. Dice el autor, dice, en verdad nuestras acciones y nuestras obras obedientes ciertamente serán importantes en el juicio. Dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. Dice, Jesús hablando, dice, miren, yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. Wow, a ver, más recio, por favor. Dice, Eso sí nos va a gustar, a ver, explícalo. dice, miren, yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. Ahora sí que nuestro servicio a esta casa no se va a ir ¿cómo se dice? No es en vano. Dios va a traer la recompensa. Siempre y cuando nosotros vengamos con esa buena actitud de saber que estamos trabajando para el reino. Dice, no se trata de escoger entre una o la otra, dice, sino considerar el todo, las dos. Tanto las motivaciones, de la manera, cómo lo hacemos, y las obras. Todas esas serán examinadas en el juicio. Entonces dice, Pablo está hablando aquí, dice más adelante el autor, dice, Pablo habla acerca de la administración. Dice, perdón, se me olvidó leer un versículo que está en 1 Corintios capítulo 3, capítulo 4, versículo 3 al 5, y nomás les leo lo último, dice, pues Él sacará a la luz nuestros secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas. O sea, que Dios va a sacar a luz nuestros secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas. Nuestras intenciones de qué fueron nuestras intenciones al momento de hacer las cosas. O puedo ponerlo de esta manera. ¿Puede usted venir a usar su talento y por querer ganarse al pastor, a la pastora, y no hacerlo de la manera correcta o no porque quiere realmente ayudar a esta casa? ¿Sí? Entonces dice que ese día Dios va a sacar los secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas. Entonces dice Pablo... Yo no quiero entender esto un poquito más. O sea, hablando de la buena actitud, ¿no? Porque el asunto aquí, el meollo aquí, el asunto es que lo hagamos con todo el corazón. Todo el corazón. Porque podemos hacerlo también por compromiso. Sí, ok, pues ya el pastor ya se soltó ahí, Panchito, ahora vamos a tener que venir. No. El asunto es que, que venga con un corazón alegre, contento, porque va a colaborar con Dios. Si no, no venga. Si no, no venga. ¿Sí? Por eso es que yo no le voy a decir. ¿Sí? Aquí estamos aprendiendo. Cuando Dios le pone y despierta, entonces que diga, no, pues yo quiero ponerme granito, pues lo va a hacer. No, pues Dios que lo bendiga, ¿verdad? Yo siempre voy a orar por usted, de todos modos. Sí, pero, porque ahora precisamente ministraba un varón y le decía yo esto. Porque hay que orar, hay que ayunar, pero también tenemos que entender que el hermano David nos habló de ciertas oraciones que Dios no contesta. ¿Sí? Entonces uno a veces abre puertas, y una de las puertas que abrimos es precisamente por eso quiero hacer este énfasis, por lo que está hablando de la buena actitud. A veces abrimos puertas porque no hacemos las cosas con una buena actitud. En el Antiguo Testamento Dios le dijo al pueblo que hicieran las cosas de todo corazón. Si no lo hacían, los iba a entregar a sus enemigos. Y ahora en el Nuevo Testamento, si no hacemos las cosas de buen corazón, con el corazón, esas obras no van a ser probadas. Por eso es que todo lo que hagamos va a ser probado.
Entonces hay que poner el ingrediente del amor, hay que hacerlo con todo el corazón, para que cuando pasen esas pruebas por el fuego, no se quemen. ¿Sí? Entonces creo yo es importante que entendamos esto para que no se sienta comprometido, ¿eh? Lo haga por amor a Dios. Sí, porque dice ahí el autor, dice, van a ser reveladas nuestras intenciones. Y dice el autor, dice, de hecho, dice, dice, yo creo que ese día se va a revelar mi desobediencia cuando yo no prediqué el mensaje que tenía que predicar, el de la trampa de Satanás. Dice, creo que Dios me va a tener que llevar a pedirle perdón a ese pastor que necesitaba que escuchar esa predicación y yo no lo hice por mi desobediencia. Entonces en esta noche, varones, ya pues terminamos. Yo creo que es bien importante esta lección. Yo cuando o sea, si tienen tiempo, regresen, estudienla, léanla, que Dios les revele aún todavía más. O sea, la importancia de entender de cómo administrar bien el don que Dios nos ha dado. Entonces en esta noche yo les pido que se pueden poner en sus pies.